Buenos días, mucho gusto, soy la doctora Joana Guerra, intensivista pediatra, y el día de hoy nos acompaña la doctora y amiga mía, Kimberly Ristore Milla, la cual nos puedes hablar un poquito de tus credenciales, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Pues yo soy médico cirujano egresada de la Universidad Autónoma de Chiapas, pediatra egresada del Centro Médico Nacional Ávila Camacho, la UAP del IMSS. Hice neurología pediátrica en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre por la UNAM, por una rotación externa en el Scottish Rite Children de Dallas, Texas. Certificada por el Consejo Mexicano de Neurología Pediátrica. Esposa y mamá. Que eso también es muy importante. Sí. ¿No? Platícanos un poquito, Kimberly, porque este espacio es principalmente para padres, ¿no? Entonces, si nos puedes comentar qué es un neurólogo pediatra y qué nos diferencia de tanto de pediatría como de neurología de adultos. Bueno, el neurólogo pediatra, nuestra formación principal es ver el crecimiento y neurodesarrollo del niño. Los hitos del neurodesarrollo nos van permitiendo ver si en la parte cognitiva del lenguaje, en la motricidad fina y la gruesa, conforme el niño va creciendo, va de acuerdo al parámetro de edad o se va quedando estancado con algún retraso para alguna intervención oportuna. Es importante irlo detectando para poder ver y poder apoyar al niño en las necesidades que vaya teniendo. Entonces, esa es una de las principales bases de nuestra área, y también patologías neurológicas que pueden asociarse con estos retrasos del neurodesarrollo o problemas dentro del neurodesarrollo. Vemos epilepsias desde el bebé hasta el adolescente. Podemos ver también problemas o trastornos del neurodesarrollo y del aprendizaje, como trastorno de déficit de atención con hiperactividad enfocado en la parte neurológica. Dentro de esto, el espectro autista, trastornos del lenguaje expresivo en conjunto con otros especialistas para ese apoyo. Vemos enfermedades neurológicas como cefaleas, enfermedades se llaman desmielinizantes, con cual la sustancia blanca del cerebro pueden haber déficits o problemas, y que en muchos casos hay un tratamiento como el caso de esclerosis múltiple, o también diagnósticos como de urgencia, pacientes que pueden tener enfermedades desmielinizantes como encefalitis o esclerosis, también enfermedades motoras como esclerosis lateral amiotrófica. No es algo tan frecuente, es más frecuente en adultos, pero también es parte de nuestros diagnósticos. Enfermedades del nervio y músculo en el niño, como atrofia muscular espinal. Esta enfermedad creo que es muy importante detectarla ya, no es una labor muy importante que tenemos como neurólogos pediatras, porque la atrofia muscular espinal antes no tenía cura. Hoy ya afortunadamente en los hospitales de tercer nivel ya existe el tratamiento. Antes estos niños tenían un pronóstico sombrío, tanto en su vida funcional y en todas las áreas, y ahorita ya nos permite que el niño pueda tener máximo calidad de vida. Excelente. Entonces, estos niños llegan a tener problemas de motores, están hipotónicos o aguaditos, tienen problemas de tronco, lo que es sostén del tronco. Entonces, ir identificando estos diagnósticos estos tipos de diagnósticos nos permite poder ir detectando enfermedades como AME y poderle dar al niño una mejor oportunidad en vida. Hablamos un poquito de lo de los hitos de desarrollo. Una parte muy importante, y es parte de lo que como nosotros como pediatras derivamos mucho, que creo que es de la consulta más común, que derivamos a neurología pediátrica, es los pacientes que tienen un retraso en el neurodesarrollo. Algo que me gusta mucho comentarle a las mamás, y que creo que todos los pediatras lo hacemos, es que cada niño es único, ¿no? Sí, claro. Que nunca podemos comparar, es que mi vecino, mi primo, el otro ya camina, el mío no. Entonces, si nos puedes platicar un poquito de qué son los hitos de desarrollo más importantes, y cuándo es que una como mamá o uno como pediatra debe decir, tiene que ir con neurología pediátrica. Bueno, dentro de los hitos de desarrollo hay parámetros de edad. Ya cuando el parámetro de edad se sale dentro del área, cuando el niño ya debería de cumplir con ciertas funciones en la parte de lenguaje, motora, fina, gruesa o incluso cognitiva, sí es importante estudiarlo. Por ejemplo, si el niño tiene 2 años y todavía su deambulación o su marcha no es de un niño que camina de forma independiente, ya no entra dentro del parámetro
permitido a que es de que tal vez sea flojito, como nos dicen, ¿no? Entonces sí es importante ver qué está pasando en esa parte, en ese cerebrito, que está llevando a que el niño tenga un retraso motor. Porque los niños tienen una particularidad que nosotros perdemos con la edad, y es la plasticidad cerebral. Entonces muchos niños que nosotros vamos interviniendo, en este caso, por ejemplo, en la parte motora, y lo referimos con rehabilitación, pueden mejorar muchas partes de estas funciones a que si lo hacemos más grande, que sí les ayuda, pero tienen después más torpezas en esa parte motora. Claro, cada diagnóstico y cada niño es diferente, por eso tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con enfermedades de nervio y músculo que ya en muchos casos podemos ir ayudando en esa calidad de vida, a que muchas veces es el simple retraso motor, porque también los antecedentes familiares nos sirven mucho. Y esa es una pregunta también muy importante. Yo como papá, o para los papás que logren ver esto, si voy a mi primera consulta de neurología, ¿qué es importante llevar o saber para ir? Pues lo más importante es la clínica. La historia clínica a nosotros nos permite poder conocer algunos factores de riesgo neurológico y poder ir como que un paso adelante con los niños, es decir, la edad materna, la edad paterna, que en la parte neurogenética es importante, los antecedentes si del lado de mamá o papá tuvieron problemas, por ejemplo, de marcha o de lenguaje o alguna condición agregada, si los hermanos son, o sea, si no tienen ninguna enfermedad agregada o tuvieron algún problema similar. El embarazo es muy importante, es decir, los cuidados que tuvo la madre en el embarazo, si la mamá tuvo una alimentación adecuada, si tuvo problemas emocionales. Muchas veces pensamos, la mamá tiene que aguantar todo, pero el embarazo, ya hay estudios que muchas condiciones neuropsiquiátricas han empeorado o han sido una susceptibilidad al momento del neurodesarrollo del niño cuando la madre vivió bajo mucho estrés. Entonces sí es importante lo del susto. Que la mamá... Pues más que el susto, que tenga una vida, un embarazo tranquilo, porque desafortunadamente a veces hay mamás que en el embarazo llegan a tener incluso violencia obstétrica. Ya. Y pensamos que eso no va a afectar al producto, sino a la mamá, y entonces sí es importante ir vigilando esa parte, incluso cuando tienen depresión postparto. Porque muchas mujeres que tuvieron depresión postparto minimizamos esos sentimientos hormonales y que no les pasa nada y que deben de aguantar, pero muchas de ellas durante el embarazo también tuvieron cambios hormonales que los llevó, junto con la situación social o familiar particular, a tener ese tipo de situaciones difíciles que en el momento de neurodesarrollo, claro que depende. ¿Y qué es lo que han notado que altera? ¿Es al neurodesarrollo o que tengan alguna enfermedad como déficit de atención? Pues es variable. El neurodesarrollo puede afectarse por enfermedades genéticas o también por situaciones nutricionales en el embarazo o al momento del embarazo. Por eso es importante que cuando nazca el niño también sea en condiciones adecuadas, que quiere decir que si tuvo sufrimiento al nacer, lo que le dicen coloquialmente si tragó líquido, si tuvo sufrimiento fetal, porque ese lapso de que el niño nace y se lleva su adaptación pulmonar, muchas veces son minutos en los cuales sí puede haber una repercusión en el neurodesarrollo. Incluso la prematurez. Yo soy de la idea que todos los que fueron prematuros deben llevar una estimulación temprana, una vigilancia tanto neurológica como de rehabilitación. ¿Por qué? Porque siempre el cerebro prematuro pues va a tener una repercusión en el neurodesarrollo y muchas veces queremos presionar al niño. ¿Pero por qué tardó? Pues si fue prematuro. ¿Y cuándo recomiendas que deben tener? Y de hecho, primero la pregunta es hacia los prematuros, ¿desde cuándo tienen que llevar rehabilitación? Estimulación más bien. Tiene que tener la valoración neurológica, los antecedentes. Antes o sea, si tuvo intubación, pues se ve la parte también respiratoria, el peso, la talla, trabajar de forma conjunta con rehabilitación. Muchos centros públicos y fundaciones donde trabajan, aparte del neurólogo, la rehabilitación, es un equipo, porque se va vigilando también la parte del peso, la parte donde el niño va teniendo problemas de motricidad. Vamos viendo la parte de la audición, si ese niño prematuro secundario se tuvo un problema auditivo y hay que estimularlo, ayudarlo en esa área, pero siempre con el objetivo de una intervención temprana. Y si mi hijo no fue prematuro, ¿qué niños tú recomiendas que lleven estimulación temprana? Aquellos niños que durante el embarazo la mamá tuvo muchas amenazas de aborto o que tuvo una preeclampsia severa que al final del embarazo la pudo llevar a
tal vez un poco sufrimiento fetal, o que al momento del nacimiento el niño tuvo dificultades para respirar u ocupó vigilancia con oxígeno o más intubación orotraqueal, aunque haya sido unos días, es importante que tengan una vigilancia. Okay. Ajá, ¿por qué? Porque el cerebro del niño tiene un mejor moldeamiento, una mejor plasticidad, como te decía, que cuando se va vigilando de una forma temprana. Muchas veces vemos niños que llegan al año de edad, al año y medio, y pues no gatea. Y pues es que me decían que es normal. Bueno, pues que nació pesando 1,5 kilos, le digo, y bueno. Entonces ahí, por eso deben de salir, todo niño prematuro tuvo que haber tenido una valoración neurológica, una vigilancia por rehabilitación pediátrica, en apoyo con los licenciados en terapia física, que son muy importantes. Es importante decir que en esta área médica somos un equipo de trabajo. Claro. Y también el acompañamiento materno o paterno, ¿no? Y viendo también sobre todo de los mitos que hay además, si mi hijo fue prematuro, ¿qué riesgos tengo de alguna, aparte de lo de la rehabilitación, de alguna enfermedad o alguna condición neurológica más adelante? Prematuro tiene mucha tendencia a ser hiperactivo. Okay. La verdad que uno cuando ya los va viendo en la experiencia, la mayoría de los prematuros son hiperactivos. Okay. Y no significa que por eso todos se tengan que medicar, ¿verdad? Eso yo creo que es importante. Eso es particular en cada niño. Pero sí es importante irlo teniendo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tienen 2 hijos los papás comparan. Entonces es diferente en cada niño. Si este chiquito fue prematuro, incluso tuvo comorbilidades con oxígeno y pues es más hiperactivo, se está atrasando en el lenguaje, se está atrasando en caminar, pues no es que nos desesperemos o lo regañemos, es que lo ayudemos, ¿no? Sí. Entonces ese es el objetivo de poder identificar estos casos. Y hablando de déficit de atención e hiperactividad, que yo creo que es un tema que está muy en boga, muy de moda, literal, ahora todo mundo tiene déficit de atención e hiperactividad. Sí. ¿Sí nos puedes platicar un poquito cuándo debo yo de pensar que mi hijo tiene déficit de atención o hiperactividad? La mayoría de los niños son hiperactivos. Incluso aquel que está muy hipoactivo, hay que preguntarnos qué pasa. Más bien hay que preocuparse más que el niño que es hiperactivo. Por lo regular son niños en los cuales ya al momento de una integración social sí le cuesta mucho seguir instrucciones. Pero también hay que ver todo el contexto familiar y las reglas que lleva esa familia. Si es un niño que nunca ha conocido límites, pues también es un factor y no tiene que ser hiperactividad. Si nunca en su vida conoció un límite, pues es muy diferente a un hiperactivo. Por lo regular, bueno, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad son niños que a pesar del manejo de los límites, es importante decir, a pesar del manejo de los límites, a pesar del esfuerzo que puedan tener los papás, es que yo ya lo corregí, yo ya esto, ya lo otro, el niño no sigue instrucciones, se pone en mucho riesgo, tengo que tener todos los cuidados en casa porque tiene tanta energía que ya lleva estas caídas. Hay niños que incluso a veces ya han estado hospitalizados por esa hiperactividad. Le cuesta mucho seguir esas instrucciones y en la escuela se distrae mucho, pero también interrumpe mucho a los compañeritos. Y es lo de donde el factor más que nada rojo prevalece porque mandan mucho a llamar a los papás. Interrumpe a los niños grandes, le cuesta mucho esperar su turno, es decir, al momento de querer algo lo quiere rápido, son algo así impulsivos, así, es que no, todo lo tiene, todo eso, no es que sea torpe, no es que sea, es que es impulsivo. ¿No? Entonces ahí es muy importante el diagnóstico, no para etiquetarlo, es porque hay estrategias que en conjunto trabajamos con el psicólogo para terapia cognitivo-conductual, trabajamos como familia para irle ayudando en esa modulación de esa energía. Y muchas veces le digo que hasta puede ser algo positivo o un superpoder que lo podemos manejar. ¿Por qué? Porque en lugar de verlo como algo malo, si lo encaminamos en algo bueno, puede tener un buen potencial. Como yo digo siempre, Michael Phelps, ¿no? Sí. Dicen que tiene muchos atletas olímpicos tienen hiperactividad, pero hay que encaminarlo, enfocarlo, ayudarlo a que controle sus emociones, ayudarlo a que controle sus límites para que no se vaya a lastimar. ¿Por qué? Porque a la larga tienen más tendencia a deportes extremos en los cuales no miran un peligro y ponen en riesgo su vida y la de otras personas. Pero si el niño desde una edad temprana se les va ayudando a modular esas emociones, su parte pronóstica va cambiando. Porque incluso muchos de ellos no tienen problemas académicos porque no puedan, sino porque esa impulsividad hace cambiar de varias carreras. Yeah. Entonces es importante irlos
alineando de una edad temprana y sobre todo antes en la adolescencia, si no el adolescente para los Va a papás llega a sufrir ser mucho. un mayor reto. Sí. ¿Y quién hace el diagnóstico? Hay un poco de ambigüedad ahí porque Ajá. está entre neurología y que si psiquiatría. Ajá, Bueno, por eso lo yo pregunto. tengo amigos psiquiatras, de hecho una de ellas es una amiga muy querida y la estimo mucho, creo que somos un equipo. Sí. Ambos tenemos la formación, claro, el psiquiatra lo lleva de otra forma, porque también nosotros como neuropediatras cuando vemos trastornos oposicionistas muy desafiantes o problemas depresivos asociados a estos niños o que hay una comorbilidad psiquiátrica que no solo es déficit de atención, es importante que trabajemos en equipo con el psiquiatra. Ajá. ¿Por qué? Porque hay niños que no solo pueden ser hiperactivos. Si este chiquito está con un proceso depresivo o un proceso de ansiedad, también nosotros referirlo. Entonces creo que ambos, pero como un equipo. Ok. Sí. Y hablando de trastorno o más bien cambios diferentes, aparte como el déficit de atención y hiperactividad, que no es una enfermedad, sino es una condición, ¿podrías también comentarnos cuándo debo pensar que mi hijo es autista, que también es otra condición? Sí, eso también ahorita se ha sobrediagnosticado mucho. Eso. Pero también ha pasado de que se ha detectado más. Dentro del DSM-5 hay dos bases importantes para el espectro autista, que son problemas en la comunicación social e intereses restringidos. Pero los problemas en la comunicación social no significa que no hable. El CIE-11 ya lo clasifica con problemas de lenguaje y sin problemas de lenguaje, que quiere decir que un niño autista puede hablar. Okay. Incluso hay niños que tienen problemas de lenguaje y no por eso son autistas. Okay. Pero sí sus intereses al momento del juego simbólico es diferente. Es decir, el niño tiene 2 años y medio, y en lugar de tener un juego con muñecos o intercambiar el juego, le llama la atención solo un tipo de patrones característicos y al momento de integrarse socialmente selectivo. Incluso muchas veces tienden a retraerse un poquito por esa parte de la adaptabilidad social. Entonces es importante cuando vemos esos puntos y también que puedan estar acompañados en algunos casos con problemas de integración sensorial. ¿Y eso que nos puedes comentar un poquito? Sí, el problema de integración sensorial tiene que estar asociado digamos, a los intereses restringidos. Hay trastornos de integración social que no son autistas. ¿Y qué quiere decir? Que aparte de estos problemas en el juego simbólico y la adaptabilidad del niño puede tener dificultades en tolerar algunos sonidos muy particulares, no todos son los sonidos, pueden ser texturas, por ejemplo, son niños que incluso a veces el solo hecho de estar manchados no toleran. Algunas texturas en la comida, ay, es que es muy melindroso, pero solo ciertas comidas, ¿no? Entonces llegan a tener problemas de alimentación, que los lleva incluso a tener mucha constipación. Son un poquito por ese problema sensorial aprensivos o ansiosos. Y en algunos pacientes cuando es el espectro autista nivel 1 de apoyo, que incluso pueden tener una capacidad intelectual promedio o normal, que así viene el CIE-11, pueden ser jóvenes que incluso académicamente van con un buen desarrollo, que son los más difíciles de diagnosticar, porque muchas veces al momento de llevar una carga académica, ellos analizan o procesan las cosas diferente y pueden ser muy literales al momento de hacer una tarea escolar. Por ejemplo, incluso estos exámenes de opción múltiple se les puede dificultar porque para ellos una parte oral o directa es más fácil. De lo contrario a la mayoría de la gente. Exactamente, entonces pueden adaptarse diferente y es donde muchas veces es que no sabe, es que no quiere y entramos a veces en frustración como papás y decimos, pero ¿por qué no lo haces así? ¿Por qué haces las cosas diferente? Entonces, el objetivo de un diagnóstico no es nada más de que lo vayamos nosotros a medicar, que es el mayor miedo del papá, ya los medicamentos. Ajá. No, es que independientemente de un medicamento, dando el diagnóstico, podamos entender el entorno del niño para poderlo ayudar. Claro. Porque un paciente con una condición puede ser un adulto que nunca fue entendido y que lo llevó a muchos problemas sociales. Claro. Y que si nosotros como papás le ayudamos a entender esa parte de ese contexto, le cambiamos la vida. Y no solo a él. A la familia. A mí me ha tocado niños así que súper incomprendidos y que al momento de hacer un diagnóstico y trabajar esa parte familiar y en equipo, ya la mamá, es que ya entiendo por qué hacía eso. Y me dice, me siento culpable. No, no es sentirse culpable, es ponernos a trabajar. Claro.
¿Por qué? Porque estos niños se vuelven a veces vulnerables de otras personas que se dan cuenta que tienen un patrón diferente de conducta y muchas veces no nos lo van a decir y pueden ser más susceptibles al bullying. Y tenemos que darles herramientas para que ellos también con el tiempo se sepan defender. Claro. Y que no es un proceso que va a ser de unos días, es un proceso de vida. ¿No? Entonces ese es el objetivo. Hay niveles diferentes, hay niños con autismo pues, un poquito más profundos como un nivel 2, que es más marcado el problema de lenguaje, el problema de integración social y adaptabilidad, pero que se ha visto que en un diagnóstico temprano se puede mejorar mucho. Me tocó ayer ver un paciente que desde que llegaba al consultorio no quería entrar. Y ya no quería entrar y lloraba. Ayer entró, platicó, me dio un beso, coloreó, escribió su nombre, va a la escuela. Claro, dice, va a ser como otros niños, él es único. Pero en base a lo que él es como tenemos que trabajar. Claro. ¿Cómo era antes? No, pues muy diferente. Bueno, entonces enfoquemos en él. No podemos compararlo. El objetivo es que se pueda hacer un diagnóstico independientemente de donde sea para poder ayudar a este niño a ayudarle a integrarse mejor y sobre todo porque pueden tener, por esa ansiedad, cuando tienen muchos problemas sensoriales, pueden tener incluso muchos problemas gástricos. Yo me apoyo de los gastropediatras a veces porque me pasa que son niños que a veces llevan una semana sin hacer popó y no es por una constipación, por una situación fisiológica, orgánica. Es que no queremos a veces que vayan al baño porque pues, tienen que ir a la taza de casa y van a la escuela y ellos quieren la taza de su casa y se van aguantando y aguantando y se va constipando y muchas veces hasta van al hospital por una pensando que es apéndice u otra cosa y es la misma constipación. Entonces hay que ver todo lo que va detrás de ellos porque muchas veces esta parte sensorial y de la adaptabilidad puede llevar a problemas orgánicos. Por eso también la importancia del diagnóstico. Y la historia clínica y todos los antecedentes, incluso la parte familiar. Porque muchas veces los papás saben que el niño tiene ciertas situaciones que necesita ayuda, pero la parte social o familiar nos lleva a un duelo que yo entiendo, pero a veces no nos permite darnos cuenta que el niño necesita ayuda. Y lo importante es que el niño necesita ayuda. Ya los estigmas sociales aquí y siempre no deberían de estar. Entonces, así, resumiendo un poquito el autismo, ¿cuándo yo como pediatra o como papá puedo decir, me gustaría una valoración por neurología? Cuando el niño en el patrón de su comportamiento le cuesta una adaptabilidad social, se le dificulta liberar o expresar sus emociones. Cuando hay un retraso en el lenguaje en algunos pacientes o en la motricidad fina, un retraso en el neurodesarrollo, pero que también asociado a esto hay algún problema de integración sensorial y que en la parte de la adaptabilidad con su entorno el niño le esté costando. Es decir, por ejemplo, papás que van al centro comercial y solo pararse ahí al niño le estresa. Ya. ¿Sí? Incluso hemos visto adultos que están tranquilos, llega un montón de gente y casi salen corriendo. ¿Sí? Sí. Bueno, ahí no es juzgarlos, no decir, no, ¿qué está pasando? Para que le ayudemos poco a poco a que su parte de integración con el niño y el entorno no sea un estrés. Sin tener que cambiar al niño, porque al niño no lo vamos a cambiar, lo vamos a amar como es, único. Es que le ayudemos a él a tener una mejor. Entonces, en esos casos sería. También un poquito el tema, yo creo que algo que sí quería comentar en esto es lo de las crisis convulsivas febriles. Si nos puedes hablar un poquito al respecto, puntualizando sobre todo cuándo preocuparme, qué hacer, así en corto modo, y si necesitan seguimiento y valoración por neurología. Las crisis febriles se consideran crisis convulsivas no provocadas. Las crisis convulsivas provocadas son la epilepsia. Pero ahí también la historia clínica nos ayuda para ver los antecedentes familiares. Si en la familia hubo epilepsia, hubieron crisis febriles y también el tipo de crisis y la duración. Dentro de las crisis febriles hay simples y complejas. Las simples se supone que deben de tardar no más de 15 minutos, aunque ya después de los 5 minutos ya estamos en un hospital, pero no deben de tardar más de 24 horas una crisis. Ya cuando son más de 2 crisis en 24 horas ya son complejas. Por lo regular, el promedio del neurodesarrollo de la presentación es entre los 6 meses y los 5 años, no más de los 6 años. Y también tenemos que ver la parte del neurodesarrollo. O sea, si el niño convulsionó
y aparte tiene un retraso del neurodesarrollo moderado severo, hay que ver si realmente son crisis febriles, ¿verdad? Y también los antecedentes, no, pues es que tuvo asfixia al nacer, no, pues entonces hay que ver si son crisis febriles o son epilepsia. Pero si el niño su neurodesarrollo ha ido normal, fue una crisis aislada, fue con temperatura de 38 y no es algo que al menos en 6 meses se esté presentando cada mes o frecuentemente, es algo que puede llevarse una vigilancia. Pero si son eventos que incluso son seguidos dentro de esos primeros 6 meses y por lo regular llegan a tardar, es importante el estudio complementario con electroencefalograma, resonancia, a ver si no hay alguna situación que estudiar. Pero son en estos casos, ¿no? O sea, en esos casos, y hasta más de los 6 años, porque si el niño tiene 7 y 8 y convulsionó con fiebre, eso ya es algo diferente. Claro. Porque de repente es que convulsionó con fiebre y tiene 9 años. Bueno, eso no son convulsiones febriles. Okay. ¿Y qué debo hacer en caso de que mi hijo esté convulsionando en primera instancia? Pues no tratar de meterle nada en la boca, ni meterle agua, porque me ha tocado que casi los remojan en agua. No bañarlos con agua, sí, cierto, sí, yo he sabido eso. Ajá. Sí, tratar de bajar la temperatura. Si ya vemos que esa crisis está tardando, lo ideal siempre les digo, vayan a un hospital más cercano. Creo que para los papás eso es lo mejor, ir a un hospital más cercano, que tomen sus signos vitales, que lo tengan en vigilancia. Si ya tardó la crisis, hay medicamentos que el médico tiene que administrar para poder coadyuvar esa crisis, que se le tomen estudios complementarios también y veamos otros datos como su estado de alerta, que no tengan datos meningios. Les comento eso porque de repente puede ser una crisis febril siempre, pero sí hay que ver que no haya siempre algo agregado. Si no hay ningún dato de alarma agregado, el niño convulsionó, fue una fiebre por alguna infección que está presentando y se encuentra, pues estar en su casa con vigilancia y ya con 37.5 tener cuidado de no tener una elevación térmica, ¿verdad? Pero yo siempre digo a los papás que lo ideal es que lo lleve al hospital más cercano o al menos se comunique con su pediatra de cabecera. Y no meterle nada a la boca y tratar de ponerlo de ladito. Y aparte de eso, no ponerle nada en el cuello o sábana. O cubrirlo más porque muchas veces pasa de que los tapan más, entonces el niño tiene que estar abierto de ladito y pues sin tratar de meter o al menos el dedo. O sea, una persona que está convulsionando no va a tener el control y pueden haber otros accidentes. Ok, algo más que quería comentar, digo, hay un sinfín de temas, ¿no? Pero ¿el dolor de cabeza en niños siempre es migraña? No, la mayoría de las veces es tensional. ¿No? O sea, puede haber dolor de cabeza tensional en niños. Claro. ¿No? Y más ahorita con las exigencias académicas. ¿No? Cada vez sí, se ve un poquito más de todo eso. ¿Y cómo sé si el dolor de cabeza de mi hijo me debe preocupar? Bueno, ya cuando es un dolor de cabeza muy repetitivo, por ejemplo, que en el mes presente ya varios episodios, que ese dolor de cabeza sea una intensidad pues, severa, que esté asociada de fotofobia, que es molesta la luz o los sonidos, y sobre todo en los niños más pequeños, pues la cefalea migrañosa no es algo que digamos sea tan frecuente. Un dolor severo de cabeza en un niño muy pequeño sí se tiene que hacer la mayoría de las veces estudios complementarios para ver que no haya pues algo ocupativo o bien alguna otra comorbilidad. Pero sí tienen que ser dolores de cabeza frecuentes, de una intensidad, sobre todo aquí nosotros lo vemos con el niño dejó de jugar y se fue a dormir. Yeah. El niño por lo regular tiene mucha tolerancia al dolor. Entonces, aquel niño que con dolores de cabeza deja de jugar y quiere irse a dormir, sí son niños que hay que estudiarlos, ¿no? Sobre todo para hacer el diagnóstico diferencial en cosas que podemos detectar de forma temprana, porque no todo tiene que ser algo malo. Exacto. Incluso muchas veces esos dolores de cabeza pueden ser problemas visuales. Sí, muchas veces es la falta de... Que el niño necesita anteojos y eso lo está llevando a tener los dolores frecuentes al momento de la escritura. Okay. ¿Algún consejo que le quieras dar a los papás que nos ven? Como pues, neuróloga, pediatra, mamá, amiga. Pues que si están embarazadas hay que cuidar mucho el control prenatal, tratar de tener la mayor tranquilidad como mamá. Que no así le podemos exigir a nuestros esposos que nos consientan. Claro, porque sí es importante para el neurodesarrollo que las mamás durante su embarazo estén lo más tranquilas. Y podemos culparlos en caso de que hagan nada de creo. No, sí, es que la verdad de por sí para las mamás el embarazo es un estrés. Sí. Y si todavía hay otras cosas, no nos ayudan.
Y sobre todo que si ya detectaron que en el niño hay algunos datos, acudir con el especialista que sea de su confianza y poderlo ayudar. Y cuando hay diagnósticos de alguna condición, pues no buscar culpables. Que siempre la pobre mamá se siente culpable del mundo. Y siempre decirle a los familiares, de que cuando tienen un Y en las escuelas, familiar ¿no? en las escuelas, en lugar de juzgar a esos padres, que los ayuden. Exacto. Porque nadie sabe en qué momento va a estar en una situación similar. Entonces hay que aprender a ser empáticos. Entonces, Es un gran y que consejo. incluso si tu hijo no tiene una condición y su compañero tiene una condición, enseñarle a respetar a estos niños. Yo he tenido pacientes que su integración ha salido por niñas, por niños, más niñas, que fueron sus acompañantes, que fueron quienes los ayudaron, pero porque fueron niñas empáticas que vinieron de familias que les enseñaron a ser empáticas, ¿verdad? Entonces, pues tratar de hacer conciencia de que si hay algún niño a nivel escolar que tiene alguna condición o es diferente en la parte del neurodesarrollo, enseñarle a que se ayude a integrar nuestros hijos y que si hay alguna situación diferente tengamos una comunicación. Última pregunta ya para despedirnos. ¿Alguna fuente de información que haya para padres que tienen hijos con un trastorno de déficit de atención, con autismo, que puedan ver más? Bueno, ya hay varias pláticas. Yo los invito a seminarios, de repente el DIF hace congresos, el mismo Teletón, acudir con su especialista para que se los explique, acudir yo por lo regular muchas veces los trato de mandar con apoyo psicológico para que de esa forma también puedan entender esto. Hay chats, nada más tener cuidado con los chats de autismo porque de repente hay cosas que me los confunden. Ajá. O sea, tener cuidado en lo que creemos y en lo que no, pero sí tener un gran red de apoyo, principalmente. Muchas veces el diagnóstico al papá se lo vamos a explicar, pero de una forma inmediata lo va a entender parcialmente. Lo va a terminar de entender con el tiempo. Y creo que es importante que se tenga paciencia. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no son cosas que de un momento a otro van a entender o van a aprender. Eso va a llevar un proceso. Y más que nada para los familiares de los papás, que sean pues apoyo y que les ayuden en esa adaptación. Kimberly, gracias por acompañarnos. No, gracias. ¿Cómo se dice? Antes que nada, que quiero agradecerte y ya saben, papitos, tratar bien a las mamás, consentírmelas mucho. Y si tienen alguna duda en específico, pregunta en específico hacia la neuróloga o si quieren alguna otra, algo que veamos un poquito más, con mucho gusto la doctora nos acompaña en otra ocasión. Claro, Digo, sí, claro, súper. No, claro que sí, con mucho gusto. ¿Vale? Gracias.